a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Hay 3 preguntas para que todos deben tener la respuesta. Una de ellas es esta: ¿quién es el único Dios verdadero? La segunda es esta: ¿cómo es Él? Y la tercera: ¿podemos tener relación personal con Él? Y si es así, ¿cómo? Estas 3 preguntas son muy importantes. Y quizá digamos sin dudar que cualquiera que vive en este país conocería la respuesta, pero no es así. La razón por la que hay tantas religiones en el mundo, tantas sectas, la razón por la que hay tanta filosofía, preguntas, dudas e incertidumbre, la razón por la que se propagan tantas doctrinas falsas es simplemente porque la gente no conoce quién es el único Dios verdadero. No saben cómo es. Y no creen que podamos tener relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y la tragedia es que ni siquiera saben, que no conocen al único Dios verdadero. Y si les preguntamos si son creyentes o no creyentes, a menudo dirán algo así como alguien que dijo el otro día: no creo lo que otros creen ni lo que algunos creen, pero yo creo en esto. Y si les preguntamos, ¿usted qué cree acerca de Dios?, titubean bastante para contestar que sí, que creen en Dios, pero que creen a su manera, es decir, que tienen una vaga idea de cómo es Él. Y en segundo lugar, en su mente tienen el concepto de un Dios que se acople a su estilo de vida. Si les preguntamos, ¿conoces al único Dios verdadero?, no lo conocen. Y por otra parte, ni siquiera saben cómo es. Pueden decirnos que su Dios es muy bueno, pero no saben si es un Dios santo, ni si es un Dios de justicia. Pero Dios es un Dios de misericordia y también de justicia. Hay mucha ignorancia, y esa ignorancia la encontramos donde quiera. Sería impresionante saber que los que nos rodean y con quienes trabajamos no pueden contestar esas 3 preguntas, honrada y satisfactoriamente. ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Cómo es Él? Y, no solo eso, sino podemos tener relación personal con Él. Y si es así, ¿cómo? La respuesta es por medio de su Hijo Jesucristo. Por donde quiera encontramos personas confundidas en cuanto a lo que creen. Pueden decirnos más o menos qué piensan. Si les preguntamos, ¿creen en la Biblia? Pues dirán, y la abrirán si les damos, y si la ven dirán, en algunas partes. ¿En cuáles partes cree? Creo en esta o en aquella, y en cuáles partes no cree. Hay algunas partes en las que no creo. ¿Cuáles son las partes que no cree? Pero podrá contestar y dirá, yo creería en la Biblia, pero pienso que tiene muchos errores. Muchas gracias por esa información. Dígame cuáles son esos errores, porque tengo mucho tiempo con este libro. ¿Cuáles errores? No puedo decirle, pero creo que hay errores porque el hombre no podía escribir una Biblia. Tiene razón, el hombre no, pero Dios sí. Mire, lo cierto es que el deseo del corazón de Dios es que todos lo conozcan, y que lo conozcamos por medio de Jesucristo. Y de eso quiero hablar en este mensaje, titulado Para que todos lo conozcan. Le invito a buscar en 1 Timoteo capítulo 2. Pablo escribía a Timoteo para alentarle y también para recordarle cuál era su responsabilidad, cuál era su misión para aquellos días y cuál es el mensaje que el mundo necesita oír. Dice en 1 Timoteo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y añade, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad,
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y escuchemos lo que dice Dios en cuanto a sus deseos para los habitantes de todo el mundo, pues dice, el cual quiere que todos los hombres, hombres y mujeres, es el término que usa para la humanidad, su primer deseo es que todos sean salvos, y el segundo es que vengan al conocimiento de la verdad. Así que si yo le preguntara, ¿alguna vez ha creído en Cristo como su Salvador personal? Solo hay una de dos respuestas posibles, sí o no. Y a veces alguna persona dirá, creo que sí. Y si pregunto, ¿usted qué hizo para llegar a ser seguidor de Cristo? O pueden decirnos exactamente qué hicieron, o quizás me bauticé, pero eso no cuenta. O he intentado ser bueno, que no sirve para nada. He dejado de cometer pecados, no se trata de eso. Se trata de saber si ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Así que al decir que ese es el deseo del corazón de Dios, pensemos en qué quiere decir que el deseo del corazón de Dios es que todos reconozcan su pecaminosidad, que sus pecados les han separado de Dios, y que en ese momento se encuentran bajo la ira de Dios y el juicio de Dios, porque viven una vida que se opone a Dios, de rebeldía contra Él, tal y como a ellos les place. Y quizás alguien diga, ¿qué? ¿Acaso no tenemos el privilegio de vivir como queremos y pedir a Dios su ayuda? Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo entablemos una relación personal con Él por medio de Jesucristo, pedir perdón de nuestros pecados y disponernos a andar con Él y seguirlo. Pero vea, Él ha provisto todo eso. Sencillamente, ser salvo quiere decir que habiendo admitido mi pecaminosidad, reconocemos que Él es Dios, el único Dios verdadero, y un mediador entre Dios y el hombre. Notemos que la única persona que puede servir de puente entre el hombre pecador y el Dios santo es su Hijo perfecto. El Hijo de Dios nacido de una virgen, el Señor Jesucristo, que fue al Calvario, murió en la cruz, llevando todos nuestros pecados, culpas, desobediencia, rebeldías y todo lo demás, sobre su cuerpo, como dice Primera de Pedro, y luego, ¿qué hizo Dios? Juzgó nuestro pecado, juzgando a su Hijo. O sea, Cristo pagó totalmente nuestra deuda de pecado. En un momento en el tiempo Él pagó el castigo por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, los que hemos cometido y los que cometeremos. Dice que nos ha perdonado y nos ha hecho hijos suyos. De eso no habla la palabra justificación, que Dios, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, nos declara que somos sus hijos. La Biblia nos dice que la reconciliación es que habiendo sido separados de Dios, ahora volvemos a tener una relación correcta con Él. Y todo eso, como dice en este pasaje, como resultado de que Cristo se entregó a sí mismo en el rescate por nosotros, es decir, que tomó su lugar y mi lugar. Notemos que la única persona en el mundo que pudo hacer eso fue el Hijo perfecto de Dios. O sea que Él murió en nuestro lugar. Pensemos en esto. Quizás su religión sea distinta, o que pertenezca a una secta, o lo que sea. Pero, ¿cómo puede usted llegar a la presencia de Dios? No es por algo que haya hecho, pues sus pecados lo han separado de Dios. Lo único que puede hacer es clamar a Dios. Y la única oración que Dios contestará es la que implora misericordia para ser perdonado por medio de Jesucristo. Todas las otras oraciones pidiendo su protección, sostén y todo lo que la gente ora en todas sus religiones no sirve. Pues a menos que tengamos una relación personal con Cristo, todo es inútil. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, la persona de Jesucristo. Y recuerde, antes de ser salvos éramos seres humanos pecaminosos, rebeldes. ¿Y cómo puede un ser humano rebelde, pecador, perverso y vil tener relación personal con un Dios santo, amoroso y justo? Es imposible sin la persona de Cristo. Así que si alguien dice, pues yo oro y Dios me oye, ¿cree usted en Jesucristo? No. ¿Cree usted en el único Dios verdadero? Mire, yo creo esto, que probablemente hay varios dioses y sigue hablando de otras cosas, más. Pero eso no es lo que la Biblia dice, y entonces siempre tenemos que regresar no a lo que la gente piense, ni a lo que hayamos oído, sino a lo que dice la Biblia específicamente. La palabra de Dios afirma claramente que ese es el deseo de Dios, el corazón del Dios todopoderoso, el Dios único y verdadero Jehová.
que por medio de Jesucristo, a quien envió a morir en la cruz, quien pagó nuestra deuda total de pecado, y que nosotros aceptaríamos a Cristo como nuestro Salvador, y luego entablaríamos una relación estupenda entre nosotros y Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y escucha atentamente, si una persona no quiere que Dios intervenga en su vida y rechaza a su Hijo Jesucristo, y luego vive apartada de Él, habrá elegido eso mismo, rechazará a Cristo. Y quizás diga, sé muy bien que Dios dice esto, pero lo habrá decidido, pero no decepcionará a Dios, pues Él ya sabe todo. Es imposible decepcionar a quien ya lo sabe. No lo decepcionamos, nos privamos a nosotros mismos de disfrutar del deseo del corazón de Dios, de que seamos salvos y lleguemos a ser sus hijos. Ese es su primer deseo. Su segundo deseo es este, notemos que dice, que desea que vengamos al conocimiento de la verdad. Y al decir llegar al conocimiento de la verdad, ¿de qué habla? Simplemente de esto, de que todos entendamos quién es Dios. Hay un solo Dios. Y Él lo dijo claramente. Por ejemplo, en toda la Biblia, el mayor pecado contra el cual habla más que de todos los demás es la idolatría. O sea, creer en otro Dios. Y alguien dirá, ¿quiere decirme que hay un solo Dios? ¿Solo uno? Yo sé que esto molesta a algunos, pues dicen, yo no creo en esto. Entonces lo que deben decidir es esto. Usted quiere creer en la palabra de Dios eterna, de Dios que es inspirada, infalible, sin errores, la que muchos han criticado, la han quemado, la han hecho añicos, han hecho lo posible por eliminar definitivamente la palabra de Dios sobre la faz de la tierra, ha sobrevivido a toda persecución, a todo tipo posible de rechazo, y aún así sigue siendo la palabra más poderosa que exista, ya que proviene del único Dios verdadero. Así que a la vista de Dios es básico que Él desea que entendamos quién es Él. No basta con ser salvo. Hay muchas personas que reciben a Cristo como su Salvador, asisten a la iglesia, se bautizan y todo concluyó, ya están adentro. Ya soy salvo y ya me bauticé, por lo que ya estoy adentro. Eso no es el corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Escuchemos lo que dice la Gran Comisión. Lo dijo a la iglesia, id y haced discípulos, o sea, seguidores, aprendices a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y añade, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El deseo del corazón de Dios es que vengamos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la verdad acerca de Él, al conocimiento de la verdad acerca de su Hijo, conocimiento de la verdad acerca de cómo vivir una vida piadosa, al conocimiento de la verdad acerca de cómo relacionarnos con los demás, cómo amar al que nos amen, cómo perdonar, todos los aspectos de todas las facetas de la vida cristiana, todos los principios sublimes de la palabra de Dios expresados en la Escritura. El corazón de Dios es que seamos salvos. El corazón de Dios es que entendamos lo que Él es, que estudiemos lo que Él es, que reconozcamos lo que Él es y que los principios del Dios comiencen a gobernar nuestra vida. Pero digamos también algo más. No solo desea que todos vengan a conocerlo, a ser salvos y crecer en la vida cristiana, sino que el deseo del corazón de Dios también es, y notemos, que lo extienda a toda persona. Viendo lo que dicen los versículos 3 y 4, esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, es decir, los hombres y mujeres, y niños por supuesto, que toda la humanidad, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos? Todos. Escuche, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Simplemente dice que Dios se propuso salvar a todos, a toda persona en este mundo que responda debidamente. Y con ese fin, dio su vida y mucha atención. Si deseamos saber quién es Jesús, veamos que su vida tuvo y tiene tal poder que en una persona, Cristo Jesús, al decir que se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿sabe qué quiere decir? Que dio su vida en lugar de que nosotros tuviéramos que dar nuestra vida. Y la única persona que pudo hacer eso fue Cristo, porque es el Hijo de Dios perfecto y sin pecado. Entregó su vida voluntariamente, no solo para que usted y yo fuéramos salvos, sino todo el mundo. Pensemos en esto, sobre los hombros del corazón y la vida del Hijo de Dios. Dios Padre tomó todo el pecado
de toda la humanidad, regresando hasta Adán y hasta la última persona que nazca, y puso toda la culpa de toda la humanidad sobre él, y luego lo hizo crucificar para pagar esa deuda de pecado, a fin de que el mundo entero tuviera el privilegio de ser salvo. Escuchemos lo que dice, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, con toda claridad. Escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No que tengamos algo que podamos hacer, tenemos a un abogado ante el Padre, y él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que al oír a todos los falsos profetas que andan por todo el mundo hablando sus filosofías, lo cierto es que solo hay una persona que puede pagar por nuestra deuda de pecado, y es Jesucristo. Él murió por los pecados del mundo entero. Escuchemos lo que dice. Y Él es la propiciación, el sacrificio vivo por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No importa cuál sea nuestro idioma, no importa cuál sea nuestra cultura, no importa lo que hayamos hecho, no importa de dónde seamos. Lo único que importa es nuestra fe sencilla, como de niño, en esta verdad, que el único Dios verdadero, Dios Padre, envió a su Hijo unigénito al mundo, Jesucristo, al niño sin pecado, nacido de una virgen, y lo envió acá a fin de revelar al Padre y cómo es, pero primordialmente a morir en la cruz para pagar toda nuestra deuda de pecado. Y puesto que sin pecado pudo hacerlo como nadie más, y nadie más puede salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, ni darnos vida eterna, sino el Hijo de Dios. Ese es el propósito, el plan y el deseo del corazón de Dios. Y nos dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, acerca del Hijo de Dios y de quién es el único Dios verdadero. ¿Y qué lugar tiene eso en su vida? A veces ha pensado que quizá quisiera asistir a la iglesia, pero que es inútil. Quizá quisiera pensar en ser cristiano, pero al examinar su pasado, su culpa, su pecado, su desobediencia, todo en lo que ha participado, a todo lo que ha herido, quizás haya perseguido, quizá haya quitado la vida a alguien. O si repasáramos toda la lista de pecados mencionados en Romanos capítulo 1, quizá parece que me habla a mí. No importa lo que usted haya hecho, ni dónde haya estado, lo cierto es que en el momento en que esté dispuesto a reconocer su pecaminosidad, no importa quién sea usted, lo salvará Dios, sí lo hará. El deseo de Dios para nosotros, su deseo de que lo conozcamos y seamos salvos, ¿fue que lo motivó? Realmente fue su motivo por tres cosas. En primer lugar, por su conocimiento de nuestra situación pecaminosa. Él sabe lo pecadores que somos. Sabe que usted y yo somos incapaces de hacer nada para salvarnos. ¿Qué puede usted hacer para lograr que Dios lo acepte? Puedo ser bueno. ¿Qué tan bueno? No lo sé, pero ¿puedo dar a cuánto? No sé. ¿Puedo decir mis oraciones? ¿Cada cuánto? No lo sé. ¿Puedo asistir a la iglesia? ¿A cuál iglesia? No sé. ¿Puedo servir a Dios en alguna forma? ¿Por cuánto tiempo y en qué? No hay respuestas para esas preguntas, pues así no se logra ser salvos. Escuche lo que dice la palabra de Dios, escuche. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, y esa misericordia fue demostrada en la cruz, que Dios salva a los humanos, basándose en su amor y en lo que ha preparado. Así que, al considerar el deseo del corazón de Dios, ¿qué es lo que motiva su deseo de que nosotros seamos salvos y crezcamos en Él? Nuestra condición pecaminosa toca el corazón de Dios. Lo segundo es su amor por nosotros. Al pensar en su amor y todos los pasajes bíblicos relacionados, siempre tengo que regresar a Romanos capítulos 5 y 6, porque son excelentes al referirse al amor de Dios. Así habla de nuestra condición pecaminosa. Pero escuchemos esto. Si ya somos salvos, en el capítulo 4, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y vemos que si esperamos para ser y actuar mejor, no lograremos ni ser ni actuar mejor ni que Dios acepte. Ahí donde estemos es donde Dios comienza a operar.
Porque Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que éramos hostiles en nuestra mente, separados de Dios, viviendo en pecado, bajo la ira de Dios. Y a pesar de todo eso que hace Él, extiende su mano con amor, nos revela la verdad, nos demuestra y nos da la sencillez del Evangelio, de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el deseo del corazón de Dios. La tercera motivación para desear que seamos salvos y aprendamos sus caminos se debe al plan de Dios para nuestra vida. Él tiene un plan para nuestra vida. Quizá diga, más o menos sigo batallando, quizás, pero si le entrega su vida, Él tiene un plan para ella. Mire, hoy mismo Él tiene un plan para su vida. Por ejemplo, dice que nos guiará con sus ojos puestos en nosotros. También dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él tiene un plan para nuestra vida. Notemos que ese es un plan que abarca toda la vida, pero poco antes de morir decimos, ¿qué sucederá con este? ¿Terminará? No. La Biblia dice lo siguiente, ausentes del cuerpo, al instante después de morir, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cuál es su plan? En el momento en que el corazón deje de latir y que muramos, como se dice, estaremos en la presencia del Dios viviente. Eso es parte de su plan. Uno de estos días, este cuerpo y todo quebrantamiento, enfermedad y todo lo que ha trastornado nuestra vida aquí, será resucitado de la tumba y hecho semejante al cuerpo del Hijo de Dios. No quiere decir que seremos iguales a Él, sino que nuestro cuerpo será como el suyo. Es decir, con todas las capacidades que Él tiene en su cuerpo como persona celestial. Y no solo eso, nos habla de que uno de estos días, cuando Él regrese, los que habremos partido antes de que Él regrese, regresaremos con Él. La Biblia también dice que parte de su plan es que Él iría al cielo a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté y yo también estemos. Parte de su plan es que uno de estos días comparezcamos ante Él y entreguemos cuenta de nuestra vida. ¿Significa que hará desfilar nuestros pecados? No. Quiere decir que seremos recompensados por las cosas, actitudes, acciones de nuestra vida, que Él vea que son dignas de recompensa. Cuando comparezcamos ante Él, Él nos sacará a luz nuestros pecados pasados. Es por esta razón. Porque Cristo murió por ellos. Y así fue. Él pagó el castigo. Dios nos sacará algo que Él ya ha resuelto de una vez por todas. Pues la Biblia dice que Él ha dejado nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente. Los ha lanzado en lo profundo del mar. No estaremos en el juicio para tener que confrontar todo eso. Y no solo dice eso, que pasaremos la eternidad con Él sirviéndolo. Sirviendo al Dios vivo. Pues permítame preguntarle, ¿la religión en la que usted cree le promete eso? ¿Tiene usted alguna seguridad acerca de todo esto? Sin Cristo no tendrá seguridad. Cuando muera, ¿qué sucederá? Nada. De todo esto podría darle pasaje tras pasaje para que cada una de las cosas que le he dicho. ¿Su religión le promete esto? ¿O usted cree que una de estas religiones que convierte a la muerte en un pensamiento terrible, un vacío, una soledad, una separación, una incertidumbre, unas tinieblas, una penumbra, un distanciamiento? ¿Es eso lo que la religión le ofrece? Permítame hablarle de Cristo. La Biblia dice que Él es la luz del mundo, no habrá más tinieblas entre Él y usted. Que al creer en Él usted llega a ser hijo de Dios, Él lo adopta en su familia. Usted es uno de sus hijos. Todo lo que su corazón desea, el Señor Jesucristo lo suple. Si el corazón está santificado por su presencia y su poder, y nosotros caminamos en sus sendas. Si es así, al pensar en su deseo para con nosotros, lo último que consideraré es sencillamente esto. El deseo del corazón de Dios es que su iglesia sea el medio por el cual
esos deseos sean cumplidos. Él desea que nosotros seamos salvos, que vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo sucederá eso? Mire usted, el Señor tiene un plan para nuestras vidas y parte de ese plan es esto, que usted y yo compartamos la verdad que acabamos de oír, cómo ser salvos, cómo crecer en la vida cristiana por medio de la palabra, la oración, lo que abarca todo eso. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Primero que nada, Cristo murió y dijo lo siguiente, dice, me voy, pero regresaré, y añade para prepararlos para mi partida, y lo que ustedes deben hacer en mi ausencia, les enviaré al Espíritu Santo, Él estará en, con y sobre ustedes, Él les habilitará, les dará poder, los ungirá para la labor que les he encomendado hacer, que es cumplir mi deseo en traer a la gente a una relación salvadora con Cristo y ayudarles a crecer. La Gran Comisión dice, y de hacer discípulos, llevándolos al conocimiento salvador de Cristo. Seguidores suyos, aprendices, eso es un discípulo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí estoy con ustedes hasta el fin. ¿Cuál es la responsabilidad de todo creyente? ¿Cuál es la responsabilidad de todo creyente? Dios le ha salvado. Ha escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Es un hijo viviente de Dios, receptor de sus bendiciones, y usted y yo somos parte de los que tienen la responsabilidad de cumplir la Gran Comisión. Dios tiene esa forma extraordinaria de hacer su trabajo y Él, mucha atención, depende parcialmente de personas como usted y yo, que lo amamos tanto y deseamos ver sus deseos cumplidos, de que el mundo sea salvo por la gracia de Dios por medio de Jesucristo y venga al conocimiento de quién es Él.